Luis Echeverría Álvarez. Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su vida laboral colaboró en el periódico El Nacional. Se ha desempeñado como director de Administración de la Secretaría de Marina, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, subsecretario y secretario de Gobernación. A partir de 1944 se integra al PRI. En 1969 es postulado para ocupar la presidencia de la República. Gana las elecciones y es designado presidente el 1 de diciembre de 1970, concluyendo su sexenio el 30 de noviembre de 1976. A lo largo de su gobierno, en el ámbito social, creó el Infonavit, además del Instituto y la Procuraduría del Consumidor. Se fundó también la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Anterior a su presidencia, fungió como secretario de Gobernación cuando se produjo el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, el cual fue víctima de una feroz represión que culminó en la matanza de gente inerme el 2 de octubre de ese año. Debido a esto, al iniciar su gobierno, intenta conciliar con la izquierda, incorporando a su gobierno intelectuales y líderes socialistas que participaron en el movimiento de 1968. Algo de lo más destacado durante su gestión como presidente, provocando el descontento del pueblo mexicano, fue: devaluó el peso a menos de la mitad del tipo de cambio que había mantenido desde 1954, quedando para 1976 de 12.50 a 20 pesos por dólar. Además de que se incrementó el gasto público y se multiplicó la burocracia. A 6 meses de haber tomado el poder, ocurrió un hecho que se quedaría en la memoria de los mexicanos como uno de los más crueles. El jueves 10 de junio de 1971, jueves de Corpus, se produce el enfrentamiento de los halcones, que fue un grupo militar disfrazado de estudiantes, el ejército mexicano y la policía, en contra de estudiantes que pedían el esclarecimiento de los hechos del 2 de octubre de 1968. Así como la liberación de estudiantes encarcelados, líderes estudiantiles y pretendía la supervivencia del movimiento estudiantil. En este enfrentamiento mueren muchos estudiantes y la versión oficial fue un pleito entre dos bandos de estudiantes con la muerte de 30 como resultado. No se conocen otras cifras de decesos. Él negó que fuera responsable del crimen y prometió aclararlo, pero nunca lo hizo. Finalmente, el 29 de noviembre del 2006, se declara culpable a Luis Echeverría Álvarez, así como su formal prisión por estos hechos, revocando la decisión del 8 de julio que declaraba prescritos los delitos por genocidio. La manifestación del departamento del distrito mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con esas grandes estacas japonesas cuando les habían ordenado que fueran a preservar el cuidado de provocadores. Los grupos de estudiantes los vieron y se pelearon, no muertos, una catorriza recíproca. Y no daban noticias, y que solamente mencionan que en San Cosme había habido un enfrentamiento entre estudiantes, entre los propios estudiantes, ¿no? Entonces yo tomo el teléfono y hablo al programa de Jacobo Zabludowski y digo que soy una madre que ha perdido un hijo y que estoy muy desesperada y que requiero el apoyo de la televisora y de los televidentes para encontrar al hijo. Mi intención era pasar al aire y efectivamente pasan al aire, y entonces de manera muy precipitada yo digo: acaban de matar estudiantes en San Cosme, y cortan la llamada. Hablaron de la masacre, se dieron de golpes fuertes, de palos. José López Portillo. Político mexicano, nació el 16 de junio de 1920. Estudió leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público, y el 20 de septiembre de 1975 fue propuesto como candidato a la presidencia de la República
por parte del PRI, siendo el siguiente año elegido como presidente de México. En su gestión sucedieron hechos tan trascendentes como la concentración y aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. La primera visita del Papa Juan Pablo II, olvidándose de su investidura, el presidente obligó a que la gira papal hiciera una parada en la residencia oficial de Los Pinos, con el objeto de que su santidad visitara en exclusiva a su madre. Se aumentó el gasto público, se duplicó la burocracia, dependencias y empresas estatales, al igual que aumentó en gran proporción la corrupción en esferas gubernamentales. El peso fue tardíamente devaluado en alrededor de unos 400%, de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 70 pesos solo después de imponerse el cierre del mercado cambiario para atajar la escalada, la que inclusive sobrepasaría los 100 pesos por cada dólar. Culpó de la devaluación a los banqueros y a los sacadólares. No admitió tener que ver en el hundimiento financiero del país. La deuda externa se triplicó al final de su gobierno. Nacionalizó la banca mexicana al final de su sexenio. Sus excesos y nepotismos. Su esposa Carmen Romano ordenó la creación de la Filarmónica de la Ciudad de México para poder tocar ella el piano y demostrar sus habilidades musicales. Su hermana Margarita López fue designada directora de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Temida y odiada por su actitud caprichosa y altanera, fuerte a dueños de medios, creadores, productores y directores, que la acusaron de herir de muerte a la industria cinematográfica, apodándole la pésima musa, como burla por su admiración hacia la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, y sus pésimos intentos como escritora y guionista de películas. José Ramón, su primogénito, quien se desempeñó como subsecretario de Estado. Su hermana Alicia, que fungía como secretaria particular con un sueldo excesivo. Su primo Guillermo, convertido en presidente del entonces llamado Instituto Nacional del Deporte. Falleció el 17 de febrero de 2004 en la Ciudad de México a la edad de 83 años. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por los gobiernos.